Sean bienvenidos amigas y amigos a este canal. Este es el segundo video de la serie Modelado y Simulación en Ingeniería, y en esta ocasión complementaremos el modelado dinámico del péndulo simple usando las leyes de Newton y el enfoque de la energía. Después hablaremos del estado de equilibrio del péndulo y finalmente hallaremos un equivalente lineal para pequeñas oscilaciones. Todos estos son conceptos muy interesantes y fundamentales en el área de modelado y simulación en ingeniería. En el video anterior, utilizando coordenadas rectangulares y aplicando la segunda ley de Newton, obtuvimos el modelo del péndulo simple, dado por esta ecuación. Sin embargo, esta no es la única elección posible. Nosotros también podemos utilizar coordenadas polares para describir el movimiento de este péndulo, puesto que la longitud de su cuerda es una constante, es decir, la cuerda es ideal y no sufre deformaciones, no se comprime, ni se elonga, ni se dobla. Entonces, de esta forma, la única variable de movimiento es el ángulo θ, puesto que la masa, la aceleración de la gravedad y la longitud permanecen constantes. Entonces podemos utilizar una descripción cinemática en términos de las coordenadas polares. Hay que recordar que necesitamos la descripción cinemática, puesto que estamos trabajando con las leyes de Newton y necesitamos precisamente esa información para analizar el lado derecho de la segunda ley de Newton. Mientras que para analizar el primer lado, el lado izquierdo de la ley de Newton, necesitamos un diagrama de cuerpo libre. Entonces en esta ocasión vamos a expresar ambas cosas en términos de las coordenadas polares. En términos de las coordenadas polares, la coordenada radial del péndulo simple, en este caso la posición a lo largo del radio de esta partícula, si tomamos el punto de pivote del péndulo como el punto de origen de nuestro sistema coordenado, pues es L, la longitud del péndulo, mientras que la coordenada angular es el ángulo θ respecto a la vertical. Por lo tanto, nuestra descripción de la posición del péndulo en términos del vector de posición r es de la siguiente forma. En este caso, en la segunda componente hemos considerado la longitud de arco que se desplaza el péndulo en términos del ángulo θ. Esa longitud del ángulo, por supuesto, es el radio por el ángulo. Entonces, aquí tenemos Lθ. Como necesitamos la aceleración, necesitamos derivar dos veces este vector, por lo cual obtenemos, siempre sin perder de vista que las derivadas en esta ocasión son respecto al tiempo. Entonces tenemos la aceleración de la partícula en términos de las coordenadas polares, y ahora requerimos el diagrama de cuerpo libre expresado en las mismas coordenadas polares. En esta ocasión descomponemos al peso en una componente radial y en una componente tangencial de la siguiente forma. Entonces tenemos una componente radial que vale mg coseno de θ y una componente tangencial que vale mg seno de θ. Además hay que recordar que la tensión, pues en este caso queda apuntando sobre la dirección radial, pero está presente. Entonces vamos a representarla y con esto tenemos el diagrama de cuerpo libre completo. Solamente hay que recordar que la tensión está apuntando en la dirección en la cual el radio se decrementa, por lo cual su dirección es negativa, mientras que esta componente mg coseno de θ se está incrementando en la dirección en la cual el radio también se incrementa, por lo tanto es positiva. Asimismo, el ángulo θ está medido respecto a la vertical, pero en sentido contrario de las manecillas del reloj, por lo cual esta componente mg seno de θ, esta componente tangencial del peso, está en sentido contrario de la dirección en la que el ángulo se incrementa y por lo tanto es negativa. No hay que perder de vista estas ideas cuando representemos esta suma vectorial. Entonces la expresión de la segunda ley de Newton queda de la siguiente forma. Entonces con esto tenemos nuestro vector de suma de fuerzas. Ahora necesitamos este segundo término de la ley de Newton en términos de la descripción cinemática que tenemos aquí. Por lo tanto, esto es igual a m por este vector de aceleración. Ya tenemos la segunda ley de Newton expresada para este problema en términos de coordenadas polares, y ahora podemos proceder a el despeje de las cantidades adecuadas. Obtenemos un sistema de dos ecuaciones componente a componente de la siguiente forma. Hay que observar que la primera ecuación es una suma de fuerzas igualada a cero. Por lo tanto, constituye lo que se conoce como una ecuación estática y no nos sirve en general para describir el movimiento de este mecanismo.
Sin embargo, la ecuación que tenemos en la parte de abajo tiene que ver con las derivadas y no es igual a 0. Entonces, pues dado que aparecen las derivadas, nosotros sabemos que es una ecuación dinámica. Esta sí nos sirve para describir el movimiento de este sistema. Entonces, a partir de la ecuación dinámica podemos obtener una ecuación diferencial que describa el movimiento del ángulo θ en función del tiempo. Despejamos simple y sencillamente hacia el lado derecho este término para obtener lo siguiente. Dividimos entre la masa y entre la longitud. Por lo tanto, resulta esta ecuación, que por supuesto es la misma ecuación que habíamos calculado la vez pasada con las componentes rectangulares. Por otra parte, también podemos emplear el enfoque de la energía para deducir el modelo de este péndulo simple. Entonces, aquí tenemos la energía total representada por la letra E, la energía potencial representada por la letra U y la energía cinética representada por la letra T. Por lo tanto, la energía total del sistema es la suma de la energía cinética y de la energía potencial. Hay que recordar que la energía cinética representa la energía de movimiento, mientras que la energía potencial representa una energía que está almacenada en el sistema, no está provocando movimiento en ese instante y tiene que ver, está relacionada con la posición o con la deformación del mecanismo, mientras que la energía cinética está relacionada únicamente con la velocidad. Por lo tanto, la energía total de este sistema es la suma de T más 1. Ok, entonces la fórmula de la energía cinética en este caso es un medio de la masa, en este caso la partícula, la masa de la partícula, por la velocidad al cuadrado, pero hay que recordar que la velocidad es un vector. Entonces, en este caso, nuestra partícula está restringida a moverse en un círculo y entonces su velocidad es una velocidad tangencial. Vamos a representarla de esta forma pensando que es una velocidad tangencial, sin embargo es un vector y nosotros solo necesitamos la rapidez porque la energía es una cantidad escalar. Así que aquí requerimos la norma de este vector al cuadrado, o sea la rapidez al cuadrado. Mientras que la energía potencial, por otro lado, en este caso pues es la masa por la gravedad por la altura respecto a algún punto de referencia o a una línea de referencia en este caso, para ser más específicos. Entonces esta sería la fórmula: la masa por la gravedad por la altura, donde la altura es esta distancia que vemos aquí descrita sobre el eje Y. Entonces es una altura, es una distancia sobre la vertical y la representamos por la letra H, y nuestro punto de referencia en este caso lo he elegido θ igual a 0, es decir, cuando el péndulo está en su punto más bajo en esta circunferencia. Entonces este eje es paralelo al eje X y lo denominamos eje de energía potencial igual a 0. Entonces, cuando nuestra partícula se encuentra sobre esta línea horizontal, su energía potencial es igual a 0. Entonces es solo una referencia. Más adelante vamos a ver que nosotros podemos elegir esta referencia en donde nosotros queramos, siempre y cuando sea horizontal, es decir, perpendicular al vector de aceleración de la gravedad. Bueno, entonces aquí vamos a tener que calcular esta altura, y nosotros sabemos que la componente rectangular de la posición del péndulo está dada por L coseno de θ, y aquí tenemos esa componente. Entonces aquí podemos escribir L coseno de θ. Sin embargo, la altura, esta distancia entre el origen y nuestra línea de referencia de energía y potencial igual a 0, pues es igual al radio de esta circunferencia, y esta circunferencia tiene radio L, la longitud de la cuerda. Entonces la altura es la diferencia entre L menos L coseno de θ. Por lo tanto, H es igual a L menos L coseno de θ, o bien L por 1 menos coseno de θ. Y ya tenemos esta cantidad. Por lo tanto, podemos calcular la energía potencial. De esa forma, la energía potencial U es igual a la masa del péndulo por la gravedad por esta cantidad L, 1 menos coseno de θ.
En tanto a la energía cinética, pues tenemos que calcular esta velocidad. Sin embargo, del ejemplo anterior, nosotros recordaremos que el vector de posición r en coordenadas polares está dado por L, L teta, y que la velocidad, siendo la primera derivada del vector de posición respecto al tiempo, pues queda 0 L teta punto. Entonces solo tiene componente tangencial, como habíamos anticipado, puesto que este es un movimiento circular. La rapidez de este vector es la norma al cuadrado de este vector. La norma de un vector, en este caso de 2 dimensiones, es la raíz cuadrada de los cuadrados de sus componentes, en este caso 0 al cuadrado más L teta punto, todo esto al cuadrado. Desde luego nosotros podemos elevar al cuadrado ambos términos, puesto que nuestra fórmula requiere el cuadrado de la rapidez. Entonces aquí nosotros obtenemos L cuadrado teta punto al cuadrado, simple y sencillamente. Por lo tanto, también tenemos la fórmula de nuestra energía cinética. En este caso, T es igual a 1/2 de la masa del péndulo por L cuadrada teta punto al cuadrado. Entonces tenemos la energía potencial y la energía cinética. Por lo tanto, la energía total de este sistema es la suma de estas dos cantidades, y aquí pues estamos suponiendo que este es un sistema ideal en el que no existe fricción y por lo tanto es un sistema conservativo. Aquí vamos a hacer uso de la ley de la conservación de la energía, que dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Por lo tanto, pasa de ser cinética a ser potencial y viceversa. Entonces, recordemos esa ley de conservación de la energía para este sistema ideal de este tipo llamado sistema conservativo. En otras palabras, este enunciado corresponde a admitir que la energía en el universo permanece constante. Entonces, este término, no importa cuál sea la configuración de nuestro mecanismo, en tanto que no hay fenómenos disipativos, es una constante. Por lo tanto, la derivada respecto al tiempo de la energía total tiene que ser igual a 0, puesto que la derivada de una constante es efectivamente 0. Por lo tanto, podemos expresar la derivada de la energía total e igualar el resultado a 0. Entonces tenemos que derivar esta expresión respecto al tiempo, y las únicas funciones del tiempo aquí pues es la velocidad teta punto y la posición teta. Entonces hay que realizar esas derivadas y vamos a obtener lo siguiente. En un primer paso pues sacamos las constantes y derivamos respecto al tiempo, por lo que aquí nos queda 2 veces teta punto por teta 2 puntos, obedeciendo la regla de la cadena, y de este lado pues nos queda menos por más menos mgl por la derivada del coseno de teta respecto al tiempo. Hay que recordar que esta cantidad mg por l, aquí multiplicada por 1, pues es una constante, y al derivarla respecto al tiempo pues nos da 0, porque las derivadas de las constantes respecto al tiempo pues son 0. Entonces aquí hay que derivar el coseno de teta obedeciendo la regla de la cadena. No hay que olvidar en todo momento que teta en realidad es una función del tiempo. Entonces obtenemos lo siguiente. A partir de esta ecuación podemos factorizar tanto la masa como teta punto, aparecen en estas dos ecuaciones, y una vez la longitud aparece en los dos términos. Por lo tanto obtenemos lo siguiente, y entonces vemos que tenemos un producto cuyo resultado es igual a 0. Por lo tanto, uno de los factores tiene que ser igual a 0. El primer factor en general no siempre será 0, puesto que la masa y la longitud son constantes distintas de 0, y teta punto pues es la velocidad de movimiento, la velocidad angular del péndulo, y si se está moviendo no siempre será 0. Por lo tanto, la única opción que nos queda es que este término dentro del paréntesis sea igual a 0. Vamos a ver qué sucede cuando consideramos que este término es en efecto igual a 0. Ok, entonces este término dentro del paréntesis, este factor es el que es igual a 0. Nos queda esta ecuación diferencial. Simple y sencillamente dividimos entre la longitud y obtenemos en efecto este modelo. Entonces, en comparación, podemos ver que el método de la energía es mucho más sencillo, puesto que no tuvimos que hacer diagramas de cuerpo libre, ni tampoco tuvimos que hacer la derivada segunda de la posición respecto al tiempo, es decir, no tuvimos que llegar hasta la aceleración como se hace en la ley de Newton.
Entonces aquí hemos obtenido el mismo modelo por la idea de la conservación de la energía. Sin embargo, para esto tuvimos que hacer la hipótesis de que este sistema es conservativo. En efecto, si este sistema no es conservativo, es decir, si es un péndulo real donde aquí está el aire, por ejemplo, y tiene fricción en la articulación, pues este sistema va a perder energía constantemente, de tal manera que se va a detener, y así nos lo demuestra la experiencia. Entonces, no todos los sistemas son conservativos y este enfoque se puede utilizar por el momento únicamente para sistemas ideales de este tipo, conservativos, que obedezcan esta ley de la conservación de la energía. En general, no es que la ley de la conservación de la energía no se cumpla, lo que pasa es que la energía abandona el sistema y pues en ciertos momentos no tiene forma de regresar, es decir, si aquí hay fricción, se disipa en forma de calor y de ruido y no puede regresar del ambiente hacia el péndulo. Entonces, a pesar de que la energía en el universo no se crea ni se destruye, permanece constante, solo se transforma, desde el punto de vista de los sistemas dinámicos es completamente posible que la energía abandone al sistema eventualmente. Entonces vamos a hacer consideraciones de ese tipo más adelante, pero por el momento para los sistemas ideales, para el péndulo simple, el péndulo ideal, estamos viendo que el enfoque de la energía fue mucho más simple que la ley de Newton, y de hecho el enfoque de las leyes de Newton cuando utilizamos coordenadas polares en este ejemplo fue más sencillo que el del video anterior cuando utilizamos coordenadas rectangulares. Eso es lógico y es razonable, puesto que la geometría de este péndulo, de este problema del péndulo simple, es circular. Sin embargo, si nuestro problema no tiene geometría circular, en general pues es más conveniente utilizar las coordenadas rectangulares. Ok, entonces continuando con la misma idea, si nosotros tenemos el enfoque de la energía en este sistema conservativo, sabemos que su suma, la energía cinética más la energía potencial, son iguales a una constante. La energía total del sistema es constante. Pero vamos a ver qué sucedería si ahora, en vez de medir el punto de referencia respecto a esta línea horizontal, nosotros cambiamos la línea horizontal, la ponemos en algún otro punto, en algún otro lugar. La única cuestión es que va a tener que seguir siendo horizontal para que el método funcione. Entonces, en estos momentos nosotros seleccionamos nuestro eje de energía potencial U igual a 0 sobre el eje X. Pensemos que el eje X es nuestro eje de energía potencial igual a 0. Entonces, aquí tenemos precisamente esa situación. U es igual a 0 y nosotros vemos que la distancia ahora es sobre esta vertical, es ahora esta distancia, y esta para nosotros en este momento se convierte en h, pero hay que ver que está por debajo del eje de energía potencial igual a 0 y por lo tanto es una cantidad negativa. De esta forma, pues h es igual a menos L coseno de teta, puesto que esta es la distancia en valor absoluto. Este menos pues se escribe porque estamos nuevamente por debajo del eje de energía potencial U igual a 0. Ok, entonces ahora tenemos esta circunstancia y la energía potencial pues es masa por gravedad por h, por altura, y entonces en este caso es menos mg L coseno de teta. Hacemos la suma y derivamos respecto al tiempo igualando a 0, puesto que esta energía es constante, lo mismo que hicimos hace unos minutos. Ok, y esta es nuestra energía total en esta ocasión, igual a una constante, puesto que el sistema es conservativo. Derivamos respecto al tiempo e igualamos a 0. Ok, y aquí tenemos pues el resultado. Nuevamente factorizamos algunos de estos términos para simplificar. Obtenemos el mismo modelo. De hecho, esta es la misma ecuación que obtuvimos en el procedimiento anterior, y por lo tanto este producto pues solo se satisface si este factor es igual a 0, lo cual implica esta ecuación, y la podemos dividir entre L para obtener otra vez este modelo. Entonces no importa realmente dónde situemos nuestro eje de energía potencial igual a 0, siempre y cuando sea horizontal. No importa lo demás, y decimos que es horizontal siempre y cuando sea perpendicular
a la fuerza de gravedad, que siempre consideramos vertical. Ok, hasta aquí hemos obtenido este modelo del péndulo simple, esta ecuación, su movimiento, de dos formas distintas, una utilizando las leyes de Newton y otra utilizando consideraciones de la conservación de la energía. Sin embargo, analizando esta ecuación vamos a investigar acerca de lo que se conoce como sus puntos de equilibrio. Esto es, los valores angulares que se obtienen cuando el péndulo no se está moviendo. Entonces, si consideramos los puntos de equilibrio o de reposo como se conocen, vamos a obtener, si el sistema está en reposo, entonces no se está moviendo, y por lo tanto la velocidad angular θ punto será igual a 0. Si está, una vez más, en reposo. Y si la velocidad es igual a 0, entonces la aceleración también será igual a 0. Entonces, en estas condiciones de equilibrio, resulta claro que esta aceleración es igual a 0. Y únicamente nos queda la parte derecha de esta ecuación, es decir, obtenemos g sobre L seno de θ igual a 0. Por supuesto, esto es en las condiciones de equilibrio. Vamos a ver qué sucede aquí. Si nosotros despejamos, tenemos que encontrar valores del ángulo θ que sean capaces de satisfacer esta ecuación. Si nosotros despejamos L y G, pues obtenemos simple y sencillamente que el seno de los ángulos de equilibrio tiene que ser igual a 0. Y la única forma de obtener esta condición es que θ sean múltiplos enteros de pi. Entonces aquí pues n son los números enteros, tanto positivos, el 0, como negativos. Entonces, ¿qué representan? Bueno, vamos a ver. Si n es igual a 0, en particular, entonces θ de equilibrio es igual a 0. Pero si n fuera igual a 1, entonces θ de equilibrio es igual a pi. En todo caso, seno de 0 es 0 y seno de pi también es 0. Entonces se satisface esta condición de equilibrio. ¿Qué representan estos dos valores? Bueno, pues representan estas condiciones. Aquí, si n es igual a 0, θ es igual a 0 y entonces el péndulo se encuentra completamente colgado. No se mueve. Es un péndulo que no está perturbado. Y esto, pues, nosotros lo podemos verificar fácilmente con la experiencia de la realidad. Quizás algo más difícil de lograr es equilibrar el péndulo completamente en esta posición invertida, donde desde luego su ángulo respecto a la vertical, hay que recordar que esta línea amarilla es la línea vertical respecto a la cual nosotros medimos el desplazamiento angular, pues en este caso tendríamos que se ha desplazado un ángulo igual a pi. Entonces está completamente invertido y en condiciones ideales está perfectamente balanceado. En cualquiera de estos dos estados el péndulo no se va a mover a menos que nosotros lo perturbemos de alguna forma. Sin embargo, este de aquí, si nosotros lo perturbamos, se va a mantener oscilando en una vecindad del ángulo θ igual a 0, mientras que si en esta posición invertida nosotros lo perturbamos, pues lo vamos a hacer caer. Entonces este punto de equilibrio se considera estable, puesto que una perturbación pequeña lo mantiene cerca, pero este se considera inestable, puesto que una perturbación lo aleja y no lo hace regresar completamente aquí, no lo mantiene oscilando alrededor de ese punto de equilibrio. Entonces este es un punto de equilibrio inestable. ¿Qué representan los demás valores enteros? Bueno, si nosotros le damos vueltas a este péndulo, una revolución completa, pues lo estaríamos dejando exactamente en la misma posición que cuando θ es igual a 0. Entonces aquí θ habría avanzado 2pi. De todas maneras se satisface esta condición y seguimos en un equilibrio inestable. Aquí podríamos pensar que le damos una revolución más. Entonces podemos pensar que θ en este caso es igual a 3pi. Lo cual lo deja en la posición de equilibrio inestable, pero se sigue cumpliendo esta igualdad. Entonces, matemáticamente tenemos un conjunto infinito de puntos de equilibrio, pero en la realidad, pues solo representan dos situaciones.
el péndulo cuando está colgado o cuando está en su posición invertida. Ok, entonces pensemos en el péndulo cuando está alrededor de este punto de equilibrio estable y consideremos que los ángulos son pequeños. Es decir, que para ángulos pequeños, nosotros sabemos que el seno de θ se aproxima por su argumento. Por lo tanto, en la vecindad del ángulo θ igual a 0, esta ecuación dinámica se puede aproximar de la siguiente forma. Y en este caso pues tenemos un equivalente lineal. Esta es una ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes que se puede resolver fácilmente de forma analítica, mientras que esta ecuación, por simple que parece, contiene un término no lineal y resolverla analíticamente no es para nada sencillo. Entonces aquí hemos visto que en ciertas condiciones nosotros podemos linealizar los modelos alrededor de algunos puntos de equilibrio o de algún punto de nuestro interés, como veremos más adelante. Entonces eso es importante porque siempre trabajar con un modelo lineal nos permite utilizar las herramientas analíticas que han sido desarrolladas para tales sistemas lineales y que son potentes, por ejemplo la transformada de Laplace y de Fourier, y etcétera, etcétera. Entonces hasta aquí pues tenemos un modelo equivalente lineal. Aquí lo calculamos simple y sencillamente considerando que θ es pequeño, considerando esta aproximación que sabemos de cálculo básico, pero más adelante vamos a dar un procedimiento más general para linealizar sistemas dinámicos alrededor de ciertos puntos que no necesariamente sean de equilibrio, alrededor de ciertos puntos de nuestro interés. Bueno, amigas y amigos, eso es todo por esta ocasión. Espero que este video les haya gustado y les haya sido útil. Y ya saben, no se olviden darle like y suscribirse, y esto me va a ayudar a seguir haciendo que este canal crezca. Saludos a todos.